Buenos días, buenos días y buenos días, mis amados hermanos. Un caluroso saludo de nuestra amada Iglesia Salvación y Vida Eterna para todos y cada uno de ustedes, quienes los recordamos con mucho cariño y les tenemos mucho, pero mucho amor y mucho aprecio a todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de comenzar nuestro sermón del día de hoy. Bendito Dios y Padre Santo, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por este nuevo día, por este día del Señor, en el que tú, bendito Dios, nos das la posibilidad de estar aquí en tu iglesia para poder hablar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todos y cada uno de los presentes, de nuestros hermanos que se encuentran aquí, Señor. Te suplicamos que seas tú, bendito Dios, en el corazón de todos y cada uno de ellos para recibir tu palabra de la mejor manera. Así como también te pedimos por todos y cada uno de aquellos hermanos que se encuentran en camino para que puedan llegar prontamente y puedan también escuchar de tu palabra. Y por aquellos que por alguna u otra razón nos ven desde el video y están desde sus casas, bendito Dios, para que tú dispongas los corazones de todos y cada uno de nosotros para recibir tu palabra de la mejor manera. En el nombre de ti, Jesús, te hemos orado. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el sermón del día de hoy lo vamos a basar en Hechos, capítulo 27, versículos del 33 al 38. Me gustaría que todos me acompañen, por favor, en esta porción de la palabra del Señor. Hechos 27. Nos ponemos en pie, por favor, cuando lo tenemos. Hechos 27, 33 al 38. Leo para ustedes. Versión Reina Valera. Dice de la siguiente manera: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Antes de, pueden sentarse, mis amados hermanos. Antes de comenzar en este pasaje, me gustaría que miráramos un poquito del contexto de lo que lleva a este pasaje en el que estamos. El apóstol Pablo es tomado preso en la ciudad de Jerusalén, donde estaba en el templo, donde estaba hablando de las cosas de Dios. Y fue tomado preso por los judíos que estaban en Asia, con la intención de matarlo, pero él es salvado. Es salvado en ese momento por el tribuno, por los soldados que estaban en esa época y en esa ciudad. Y lo llevan a un lugar donde lo retienen. Estando en ese lugar retenido, él pide hablar al público. Vieron por qué estaba retenido. Y al hablar, lo que hizo fue que algunos le pusieran atención y otros, pues obviamente no le colocaron atención, al contrario, se enaltecieron y empezaron a tirar cosas. Razón por la cual, pues nuevamente fue llevado al sitio donde estaba recluido por el tribuno, los soldados y los centuriones que estaban en ese momento. Es llevado nuevamente allá. Al llevarle nuevamente allá, el tribuno lo que dice es: llévenlo nuevamente y lo azotan. Pero no pueden azotarlo porque él es un ciudadano romano. Y entonces, como es ciudadano romano, es llevado a los sacerdotes, que también explique el motivo por el cual fue apresado. Pues al llevarlo y al hablarle a ellos, a los sacerdotes, lo que consigue y expresarle también lo que él pensaba, pues obviamente lo que hace es que también se dividan entre esos sacerdotes, se dividen entre fariseos y saduceos, y nuevamente se levanta la multitud. Nuevamente se levanta la multitud y es nuevamente llevado al sitio donde estaba preso, donde lo tenían, pues obviamente lo tenían prisionero. Pero al llevarlo nuevamente ahí, es donde el Señor le expresa al apóstol, le expresa que debe dar testimonio de él en Roma. Debe dar testimonio de él en Roma. Razón por la cual
Entonces, antes de que sucediera todo esto, de que él tuviera que dar testimonio del Señor en Roma, el tribuno, viendo que pues obviamente cada vez que él salía y sucedían este tipo de cosas, lo lleva a quién, el gobernador. El gobernador de esa época era Félix. Lo lleva a él para que dirima la situación. Pero él escucha a Pablo, él escucha a los judíos y no toma ninguna decisión. Al contrario, le deja 2 años prisionero. Pues ya saliendo ese gobernador que es Félix y entra Festo como gobernador, él, al escucharlo y escuchar las partes, antes de tomar una decisión, Pablo le dice que él quiere, pues obviamente dar testimonio, quiere ir ante el emperador, quiere hablar ante el emperador, y siendo ciudadano romano tenía ese derecho. Entonces, al tener ese derecho, pues él no toma ninguna decisión, sino que dice, bueno, si él quiere ir a hablar ante el emperador, pues mandémoslo entonces a Roma. Es cuando se toma la decisión de mandarlo a Roma. Se manda a Roma, pero cuando antes de mandarlo a Roma, el centurión y el mismo gobernador deciden que él hable con el rey de esa época que estaba ahí, y el rey es el rey Agripa. El rey Agripa lo escucha y dice que él no encuentra nada que permita que él estuviera preso, pero que él, al haber pedido de que él quería hablar en Roma, pues simplemente lo tiene que mandar hacia allá. Sigue prisionero y lo manda hacia Roma. Lo encarga a un centurión, ese centurión se llama Julio, y ese centurión Julio se embarca con él y con otros prisioneros hacia Italia. Los acompañaban también en ese viaje, no están de prisioneros, Lucas y Aristarco, en una nave andramitena, que era de la ciudad de un pequeño puerto de Nisa en la provincia romana de Asia, lo que nosotros ahora llamamos lo que es Turquía. De ahí parten. Pasan por Sidón, luego por Chipre, atravesaron Sicilia, llegaron a la ciudad de Mira, y en este pequeño puerto de Mira, entonces es donde toman un barco carguero, una nave alejandrina, y con esa nave alejandrina, en ese barco carguero de trigo, es donde parten hacia la ciudad de Roma, en esa embarcación. Pero ellos navegan despacio, con un pequeño viento, y costean toda la costa de Asia y llegan a un puerto en una isla que se llama Creta, donde pasan un buen tiempo y después de esa misma isla de Creta bordean hacia un pequeño pueblo para pasar el invierno. Al llegar ahí, el centurión y todos los que estaban con él en la embarcación deciden salir, y Pablo les expresa que no salieran porque no iba a ser muy buena la navegación. Ellos no le hacen caso y salen en una navegación y los toma un viento huracanado en esa nave en la que iban, la nave andramitena. Les toma un viento huracanado y pues bueno, ya estando con ese viento huracanado, lo que hacen es elevar los remos de la embarcación para no caer en bancos de arena y dejarse llevar por el viento en el que estaban. Pues obviamente Pablo, cuando ve que todos están asustados en la nave, lo que les dice es, me hubieran tomado lo que yo les dije, que no saliéramos porque podía ser peligroso, pero no solamente les dice eso, sino que los anima. Después de decirles eso, los anima. Él les dice que tengan valor, que puedan seguir adelante, que el Señor les ha dicho que la nave se puede perder, pero ninguna de las vidas que están en ese barco se van a perder. Entonces, ellos lo que hacen es que aligeran un poco lo que hay dentro de la barca para poder seguir adelante y no encallar. El apóstol Pablo les sigue recomendando y los exhorta a no perder el ánimo, puesto que el ángel del Señor le había manifestado que no nadie perdería la vida de los que estaban en ese barco, nadie, y que él tenía que comparecer ante el César, y él por venir en esa nave todos se salvarían. Y recuerdo cuántas personas iban en esa nave, 276 personas iban en esa nave con él. Más adelante hablaremos un poco sobre eso también. Entonces, en medio de todo esto, él les dice que nadie perdería la vida, porque tiene que comparecer ante el César. Pero en todos estos momentos, él les dice, en todo momento, aunque todos están nerviosos, están bajo un viento huracanado, la nave está un poco insegura, él les dice que tengan ánimo. En medio de todo les dice, tengan ánimo.
porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Él pone de manifiesto su fe delante de todos los que están ahí, mis amados hermanos. Él les dice, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Su fe está por medio de todo, en medio de cualquier situación. Él está poniendo su fe en esa situación tan difícil que estaban llevando en ese momento. Ellos siguieron la deriva en el mar Adriático y pensaron ellos que estaban cerca de una costa y había menguado un poquito el viento. Y como había menguado un poquito el viento, lanzaron el ancla de la nave y pensaron bajar las naves. Entonces saben que los barcos tienen unos pequeños botes salvavidas para cuando se va a hundir un barco. Pensaron bajarlos para poder salir porque el viento había bajado un poco, pero Pablo le dice al centurión, le dice, si se bajan, pues obviamente sus vidas las van a perder. Así que permanezcan en el barco y podrán salvar sus vidas. ¿Qué hacen? El centurión manda que corten todas las amarras de esos botes y se vayan esos botes y ellos siguen ahí. Viendo ha hecho todo esto y ya estando en la madrugada para amanecer es cuando viene el texto que nosotros tenemos ahora. Ya viendo todo este contexto, todo lo que ha pasado hasta este momento, cortaron las amarras de los botes salvavidas, el viento ha bajado un poco, pero solamente un poco, y todavía siguen en medio de la tormenta, a deriva, tratando de no encallar en bancos de arena. En medio de todo esto, ya llevando varios días en eso, viene el texto del día de hoy. Leámoslo nuevamente. El texto nos dice, cuando empezó a amanecer, exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. En este texto que acabamos de leer del libro de los Hechos de los Apóstoles, observamos que el escritor, que es Lucas, en su relato a la iglesia primitiva nos deja muy claro en este pasaje los padecimientos del apóstol Pablo, estando preso y siendo trasladado en barco hacia Roma, a comparecer ante el emperador. Pero en medio de las dificultades, como se dieron en cuenta todos ustedes, su fe y esperanza estaban puestas en Dios, quien es su aliento y su sustento en todo momento. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, nuestro mensaje del día de hoy lo hemos denominado el aliento y el sustento de nuestras vidas, el cual vamos a desarrollar en las siguientes 3 secciones. La primera sección la hemos denominado la exhortación de Pablo a fortalecer nuestra fe y confiar nuestras vidas al Señor. Y eso lo vamos a ver dentro de los versículos número 33 y el versículo número 34. Nuestro segundo punto del día de hoy lo hemos denominado la acción de gracias a Dios y ánimo a la tripulación. Y lo veremos entre los versículos número 35, 36 y 37. Y por último, nuestro último punto lo hemos llamado el sustento de nuestras vidas. Y será basado en el versículo número 38. En ese orden de ideas, entonces pasemos a nuestro primer punto, la exhortación de Pablo a fortalecer nuestra fe y a confiar nuestras vidas al Señor. Versículos 33 y 34. En el 33 nos dice, mientras el día llegaba, Pablo seguía instando a cada uno que comiera algo. Les decía, hoy es el 14º día, que han estado velando, han estado sin comida y no han tomado nada. Ya la noche estaba pasando, todos los acontecimientos de los cuales nosotros hemos hablado del contexto del pasaje están pasando. Ya perdieron los botes salvavidas, mientras la tormenta estaba amainando, echaron el ancla, y mientras todo esto pasaba y todo esto sucedía dentro de la embarcación, todos los que estaban en ella habían perdido su apetito y ya llevaban 14 días en eso.
El apóstol Pablo, ¿qué les dice? Les dice, los exhorta a toda la tripulación y a todos a que coman algo, a que ingieran algo de alimento. Exhorta a toda la tripulación y a los pasajeros a que coman algo antes de ir a la playa. Él estaba seguro que el Señor los iba a salvar a todos y cada uno de ellos, pero era necesario que ellos comieran algo, Les ha dado Él, les ha dado la palabra del ángel de Dios, que ninguno de ellos perecería y que todos tocarían tierra en alguna isla. El apóstol en ese momento está en control de toda la situación y insiste que la gente coma y recupere sus fuerzas que necesitan enfrentar lo que viene en el siguiente día, que necesitan fuerzas para eso. Y Él les dice que coman, que tengan fuerzas. Se da cuenta que los hombres han estado velando durante mucho tiempo, 14 días, que son muchos días, que de pronto en medio de la incertidumbre para ellos no habían pasado tantos días, pero habían pasado 14 días velando. Están físicamente exhaustos y debilitados. Si comen algo, pues obviamente Él les dice que si comen algo, recuperarían sus fuerzas y podrían alcanzar la playa. Y es por eso que en el siguiente versículo, y los invito a que lo lean, el versículo número 34, nos dice: por lo tanto, los insto a comer algo. Es por su propia supervivencia, porque ninguno de ustedes perderá ni un pelo de la cabeza. Aquí lo primero que tenemos que decir es que Pablo da ejemplo de estar lleno de esperanza, de expectación, de fe, de la misma fe de la que nos hablaba nuestro hermano en nuestra enseñanza del día de hoy, lleno de fe y valor. Sabe que todos serán rescatados, lo que mira hacia adelante, hacia lo que viene, y que necesita que todos estén fuertes y que necesita que coman. Por eso nos insta a comer algo. Es por su propia supervivencia. Y entonces aquí les recuerda y les dice, como les dije anteriormente, ¿y qué les dijo el apóstol Pablo anteriormente? Que en este mismo capítulo, por favor, vayamos al versículo número 22. El versículo número 22, desde el versículo número 22, les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ya se le había dicho a todos y cada uno de ellos, los había exhortado, fue cuando los exhortó la primera vez, cuando empezaron a estar dentro de la tormenta. Y Él se les vuelve a recordar. Dice: ninguno de los que está a bordo perderá su vida. Incluso va mucho más allá y les dice, hace un dicho judío que dice: ninguno de ustedes perderá un pelo de la cabeza. Pablo repite las palabras exactas dichas por Jesús en su discurso sobre las últimas cosas, en Lucas 21:18. En Lucas 21:18, ¿qué dice Jesús? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahora, estas palabras son aplicadas a los marineros, a los tripulantes, a todos los que estaban en ese barco, pasajeros, a quienes en el curso de la mañana, porque ya iba amaneciendo, llegarían sanos y salvos a la playa. Para todos y cada uno de ellos va ese mensaje. Pero, ¿por qué yo les digo que cada uno de ellos llegará sanos y salvos a la playa? En este mismo capítulo, vámonos al versículo 44. El versículo 44 de este mismo capítulo, ¿qué nos dice? Nos dice: y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bueno, nosotros lo sabemos ahora porque tenemos las Escrituras, pero el apóstol Pablo estaba exhortándolos en ese momento para que entendieran que todos iban a estar salvos. Todos iban a estar salvos.
Ellos necesitaban esas palabras de aliento del apóstol en ese momento. Y también necesitaban comer, necesitaban comida para tener fuerzas y poder actuar y poder llegar a la playa sanos y salvos. Por eso la exhortación del apóstol en ese momento. Pablo les exhorta en esas palabras de aliento y les dice que van a llegar a tierra, que van a estar salvos. En este primer punto podemos mirar dos aplicaciones. La primera con respecto al versículo 34 que nos insta a comer algo. Y esto sirve de guía para aplicarnos en estos momentos a lo que nosotros podemos llamar el principio de nuestro cuerpo. El cuidado de nuestro cuerpo en medio de situaciones de dificultad. Muchos de nosotros cuando estamos en situaciones de dificultad, lo que decimos es no tengo hambre, no quiero comer. Y esta primera aplicación va hacia eso, hacia el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud física. No podemos descuidarlo porque somos integralmente con el Señor. Siendo que el hombre es una integralidad, eso afecta la forma en que el cuerpo puede luchar por su recuperación y su equilibrio emocional. Entonces, en este momento, esta aplicación va hacia eso, a que cuidemos también nuestro cuerpo. Hace parte de nuestra mayordomía del cuerpo también. En situaciones difíciles, sí, vamos a tener situaciones difíciles. Nadie ha dicho que no las vamos a tener. Pero en medio de ellas, miren lo que hace el apóstol Pablo. En medio de una situación total y absolutamente difícil. Es común ver personas que deprimidas no se alimentan bien. Eso tiene que ver, mis hermanos, con la mayordomía de nuestros cuerpos en situaciones de crisis. Tener presente que Dios tiene el cuidado de nuestras vidas de manera integral. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando Dios alimenta a Elías, cuando está oculto en un arroyo. No sé si ustedes conocen que el Señor alimenta a Elías estando en un arroyo. Es más, si quieren lo podemos ver en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dice de la siguiente manera, se lo voy a leer. Dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete del arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Debemos tener cuidado de nuestros cuerpos, mis amados hermanos, alimentarnos bien. Debe ser, hasta la aplicación puede llevarnos hasta cómo asumimos un tratamiento médico. Recuerden, no sé si ustedes, pero a muchas personas les pasa que cuando vamos al médico y nos dan un tratamiento y ya nos empezamos a sentir bien, ya no seguimos con el tratamiento, porque ya estamos bien. Y eso también hace parte de nuestra mayordomía, cumplir el tratamiento total y absoluto, para recuperarnos totalmente. Una segunda aplicación sería el punto que el apóstol les insta a tener ánimo. Les insta a tener ánimo. La exhortación se dirige al tema del dominio del cultivo de las emociones en medio de situaciones difíciles. Las emociones en medio de situaciones difíciles que se nos presenten en nuestra vida. Y lo decíamos aquí, no estamos exentos a ese tipo de situaciones. Podemos tener situaciones difíciles. Pero en este caso la mirada que Pablo hace es desde la soberanía de Dios. Nuestras vidas están en sus manos. Nuestros cabellos están en sus manos y nada nos pasa sin que la voluntad de Dios lo permita.
esta conciencia que debemos tener nosotros de la soberanía de Dios en nuestra vida cambia la forma como nosotros pensamos. Si nosotros pensamos de esa manera, pues abordaremos ese tipo de situaciones de una manera totalmente distinta. Y eso es lo que hace Pablo, o esa es la esperanza de Pablo para cada uno de los tripulantes que iban en esa nave en ese momento. De aquellos que pensaban que no iban a sobrevivir. Y él los exhorta y les da ánimo para seguir adelante. Pero mis amados hermanos, ¿por qué palabras de ánimo del apóstol? Porque para nosotros leer el texto es enriquecedor. Es una muy buena historia. Es una muy buena trama. Es la historia de alguien que va a llevar la palabra del Señor a otro lugar. Pero si nosotros estuviéramos en medio de una tormenta de más de 10 días, y empieza el barco en el que vamos a estremecerse, ¿qué pensaríamos nosotros en ese momento? ¿Qué haríamos nosotros en ese momento si vamos en un barco que va en medio de una tormenta y está en medio así como tratando de empezar a desmoronarse el barco y no miramos tierra por ningún lado? ¿Qué haríamos nosotros en ese momento? Es una pregunta retórica para todos y cada uno de ustedes, que se la puedan responder en sus casas pensándolo muy bien. ¿Haríamos lo mismo que hizo Pablo en ese momento? Necesitamos esas palabras de aliento. Las necesitamos. Esas palabras nos producen un efecto real. Son las palabras de aliento verdaderas, no son falsas esperanzas o fórmulas simplistas que nos ofrece este mundo. Esas palabras de aliento verdadero, ¿en dónde las podemos encontrar en el día de hoy, mis amados hermanos? En las Escrituras. Tenemos todos en la mano. Esas son las palabras de aliento, esas son las promesas del Señor para nosotros. Y las tenemos a mano. A las que debemos aferrarnos, mis amados hermanos. En momentos de tempestad, de ahí la necesidad de tener esas palabras en nuestra mente. De esas palabras de aliento. Las tenemos ahí, mis amados hermanos. En medio de situaciones difíciles, ahí están. En estos dos versículos vemos esa exhortación de Pablo. Fortalecer nuestra fe y confiar nuestras vidas al Señor. En medio de cualquier tipo de situación que se nos puedan presentar, Él descansa en el Señor. Esto nos lleva a nuestro segundo punto del día de hoy, que es desde el versículo número 35. Nosotros hemos denominado esta parte la acción de gracias a Dios y ánimo a la tripulación. El versículo 35 nos dice: cuando hubo dicho esto, o sea que los animó, los exhortó, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos ellos, lo partió y empezó a comer. Todos fueron animados y también empezaron a comer algo. En total a bordo 276 personas. Yo no tenía la menor duda de que Dios haría su parte, pero él también sabía de que los hombres que estaban con él tenían que hacer la parte suya, lo que le correspondía a ellos. ¿Y qué le correspondía a ellos? Alimentarse para poder llegar a tierra firme. Entonces, ellos sabían que estaban hambrientos. Y hambrientos no valían nada para poder llegar a la costa. De modo que él reunió a los viajeros y los hizo comer. Nuevamente les aseguró que nadie perdería la vida. Y expresó su fe en acción, tomando el pan, dando gracias y comiendo. ¿Se imaginan ustedes esa escena? Todos corriendo de un lado para el otro, y el apóstol Pablo en medio de todos se sienta, gracias al Señor, y empieza a comer. Estas palabras del versículo 35 se asemejan a aquellas dichas por Jesús en el día de la alimentación de los 5,000, en Mateo 14, 19, cuando les dice: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Pablo está siguiendo una costumbre judía de pronunciar una oración antes de comer, simplemente, y es lo que también hacemos nosotros en algún momento cuando vamos a ingerir algún alimento. Le damos gracias al Señor y consumimos nuestros alimentos. Al hacerlo, por implicación, está animando a los demás a que adopten esa misma acción que él está haciendo en ese momento.
adorar a Dios y darle gracias porque puede consumir alimentos a esa hora. Les demuestra que Él pertenece a Dios, que Él sirve a Dios. En medio de cualquier situación, le está diciendo eso a ellos, que Él pertenece a Dios, que Él sirve al Señor, en medio de cualquier circunstancia. Recuerden que Él ya les había dicho, que el ángel de Dios le había dicho que ninguno se iba a perder. Y Él también les había recordado en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Como para reforzar eso, para dejar claro eso. No se refiere a la cena del Señor, no se está refiriendo a la cena del Señor, sino a la increíble fe que tiene Pablo en medio de toda esta crisis, de darle gracias a Dios por los alimentos que iba a consumir en ese momento. Es bueno que hará entonces en este punto la posibilidad de que pueda establecerse una semejanza entre la adoración de Pablo y la celebración de la Santa Cena. Y eso está excluido categóricamente uno del otro. ¿Y por qué lo decimos? Primero, el texto simplemente menciona la oración, el rompimiento del pan y por consiguiente su consumo. No dice nada de beber vino en ningún momento, que es el segundo elemento en la cena del Señor. Segundo, Pablo no celebra la comunión en presencia de incrédulos, pero la cena misma es inapropiada para celebrar el sacramento de la cena. Entonces, imagínense celebrar la Santa Cena en medio de todo eso, corriendo de un lado para el otro. Entonces, la Santa Cena es observada en un culto de adoración y participan en ella estrictamente los cristianos que han hecho un apropiado examen de sus vidas. Como nos lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y así coma el pan y beba de la copa. Otro aspecto a tener en cuenta ahí es que Pablo ora, parte el pan y come sin ninguna reserva. El que invitara a los marineros a seguir su ejemplo no quiere decir que todos los presentes hayan entendido las palabras y las acciones que estaba haciendo en ese momento. Algunos lo hicieron, otros no. Todos los marineros son testigos en ese momento de la devoción de Pablo. Y es muy probable que algunos hayan seguido su ejemplo de dar gracias. Todos comieron, porque el texto no lo dice, pero no bien dice si todos dieron gracias al Señor por lo que estaban consumiendo en ese momento. Y por último, en su análisis sobre la celebración de la cena, Pablo hace una aclaración, una distinción entre el pan que se come para satisfacer el hambre y el pan que se sirve en la comunión. Y esa es una exhortación que le hago para todos, para que cuando estén en su casa lean la primera carta a los Corintios en su capítulo 11, desde el versículo 20 hasta el 34, que nos hace una muy clara exhortación sobre todo eso. Entonces, mis amados hermanos, cuando Pablo parte el pan y come, los demás siguen su ejemplo. Lucas, que es el que está haciendo la narración, hace notar que la acción de Pablo nos anima a todos ellos y hacen lo mismo. Llegamos a la conclusión que ha alcanzado el objetivo que él buscaba en ese momento. Y es que ellos consumieran alimento. Es importante entonces, mis hermanos, las acciones concretas que hace Pablo en este momento. Es decir, en medio de las dificultades, las personas tienden a perder una orientación, a tomar una decisión equivocada, se dispersan. Su mente se empieza a pensar en cosas diferentes. Pero qué importante es centrarse en acciones concretas. Y en este momento, esa acción concreta que era comer, tener fuerzas para seguir adelante. Y en ese momento Pablo lo que hace es comer, da gracias al Señor por lo que está consumiendo en ese momento. Exhorta a todos tengan fuerzas para que puedan seguir adelante. En medio de una situación difícil, que bueno es una acción concreta. Hacer algo que nos pueda empezar a ayudar a salir adelante. En el versículo 37 nos dice que en total abordan 276 personas. 276 personas.
Es un punto particular. Lucas agrega el número total de personas. No sé, y esas 276 personas eran entre la tripulación y los pasajeros. Era un enorme barco granelero de trigo, grandísimo. No estamos en condiciones de decir por qué Lucas provee precisamente esta información. Quizás el centurión o el capitán dieron el listado de las personas o el total de personas cuando salieron o algo por el estilo. Pero lo que sí nos dice es que nos da las dimensiones, nos permite dimensionar lo que era esa nave, qué tan grande podía ser esa nave. En el interior habían personas, 276 personas, y aparte había una carga de trigo muy importante. Eso nos lleva a nuestro punto final del día de hoy, que es el versículo 38. El versículo 38 nos habla, lo hemos denominado, el sustento de nuestras vidas. Y el versículo 38 nos dice, cuando ya estuvieron satisfechos, empezaron a aligerar la nave tirando el grano al mar. El capitán y su tripulación creen en la palabra de Pablo. Creen firmemente en lo que Pablo les ha dicho en ese momento y empiezan a aligerar la nave. ¿Qué hacen para aligerar esa nave? Esa nave fue cargada, bueno, empiezan a sacar el trigo. Esa nave fue cargada por sacos y le echaban el trigo. El grano estaba todo disperso debajo de la nave. Empezaron a cargarlo nuevamente y a sacarlo. Eso fue lo que hicieron. Él los exhortó, por eso quería que tuvieran fuerza para primero sacar eso, la nave pudiera llegar a la playa y ellos se pudieran salvar. Eso quiere decir que el barco pudiera cruzar por bancos de arena, por arrecifes y pudiera sin ningún problema alcanzar la tierra. Todo esto ocurre cuando todavía es de noche. Suponemos que el grano era transportado, como les decía, sueltos. Este barco es un barco granelero. Y para que tengan más o menos una dimensión de lo que era este barco tenía 42 metros de largo. 42 metros de largo y 11 metros de ancho, que eran las dimensiones de las naves alejandrinas en ese momento, de esa época. Y un mástil con una vela cuadrada que siempre tenía que ir a favor del viento porque si no, no se podía mover. Y el timón eran 2 remos que iban en la parte de atrás, que ellos habían subido para que pues obviamente no pudieran encallar, porque si trataban de maniobrar el barco pues podían encallar. ¿Qué nos podemos decir? Posiblemente les decía, el grano fue llevado en bolsas, en granos, en palecos echados, y después les tocó hacer lo mismo, regresar todo eso, regresarlos nuevamente. Pero en medio de todo esto, mis amados hermanos, ellos hacían esto porque le creían al apóstol Pablo de que si hacían esto, todos iban a salvar sus vidas. Como él les había dicho, que el Señor le había dicho al apóstol Pablo. Iban a salvar sus vidas. Dios tiene consuelo y cuidado para nosotros, mis amados hermanos, en tiempos de desesperación. Pero solo nos beneficia todo ese consuelo y ese cuidado cuando nosotros creemos en el Señor. La tarea de echar el grano dentro de los sacos y llevarlos a cubierta era un trabajo laborioso. Seguramente tomaron una línea para botar todo eso, pero todo lo hicieron en tiempo muy corto porque ellos confiaron, ellos creyeron en ese momento de que si hacían eso, salvarían sus vidas. Creyeron en lo que el apóstol le daba, en ese consuelo que le estaban dando en ese momento. En medio de todo lo transcurrido en este pasaje, sería bueno que nos preguntáramos, cada uno de nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿hacia dónde van nuestras vidas en medio de las tormentas que nos presenta el día a día? ¿Hacia dónde van nuestras vidas? ¿Será que nos dejamos llevar por todo eso que nos aflige y cambiamos el rumbo de nuestras vidas? ¿Cuál es la dirección que el Señor ha establecido para cada uno de ustedes? Que me hace esa pregunta. ¿Cuál es esa dirección que el Señor ha establecido para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi devenir? Y aquí lo que tenemos que expresar, independientemente de lo que cada uno de ustedes haya respondido a esa pregunta, la palabra de Dios es lámpara para el camino, faro para distinguir el puerto en medio de la tormenta. Prestar atención nos dará salidas a nuestra crisis y consejo para no meternos en tormentas en nuestras vidas.
Mis amados hermanos, este último punto que hemos denominado el sustento de nuestras vidas, del versículo 38, es para expresar que el Señor es el sustento de nuestras vidas. El Señor es el sustento de nuestras vidas. En el versículo, los que estaban en la nave la aligeraron lanzando la carga al trigo, al mar, se despojaron de todo lo que tenían en el barco, todas sus posesiones, y entendieron que era mejor confiar en la palabra del Señor. Este acto de despojarse de todo lo que podemos ver, como aquella renuncia a todo lo que con esperanza, el Señor es el que da sustento a nuestras vidas. El Señor es el que da el sustento para nuestras vidas. Como conclusión, podemos decir que Pablo, el prisionero, es el hombre que está en completo control de la situación. Informa a la tripulación y a los pasajeros que todos se salvarán, aunque la nave se destruirá por completo. Y tocarán tierra en una isla, como lo dice más adelante en el siguiente capítulo, en la isla de Malta. Le ordena al centurión de los soldados, le prohíbe que la tripulación abandone la nave y les dice que cobren ánimo y que terminen el ayuno y coman. Es un servidor de Dios, adora a Dios y aun cuando la tormenta arrecia, cree firmemente en Dios y en lo que Dios le ha revelado para él y para todos los que están en la nave en ese momento. En medio del huracán, Pablo, ¿qué es? Es una roca de fe. Su confianza en Dios es inamovible. Dios en su palabra y desafía a todos a que imiten el ejemplo que Él está haciendo en ese momento. De la misma manera, mis hermanos, la invitación es que todos y cada uno de nosotros coloquemos nuestra confianza en Dios. Así como lo hizo el apóstol Pablo en este momento. Pablo pasa por todos estos padecimientos para llevar su mensaje desde Jerusalén hasta Roma sin quejarse. Al contrario, exhortando y dando ánimo a todos los que encontraban en el camino, con fe y con su fe puesta en el Señor. Mis amados hermanos, ¿será que de la misma manera todos y cada uno de nosotros estamos dispuestos a llevar la palabra del Señor? ¿Será que todos y cada uno de nosotros llevaremos la palabra del Señor sin importar las situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria? Y lo haremos de la misma manera. Reflexiones finales. A los no creyentes, nuestra invitación es a que conozcan a Cristo de su voluntad para con nosotros en todas las situaciones de nuestra vida. Vengan a la iglesia y escuchen su palabra. Anclen su fe en el Señor como el apóstol Pablo en medio de la tormenta y arrepiéntanse de sus pecados. Que dejes tu pecado y te vuelvas a Jesús. Mi amado hermano, el consuelo de las promesas de Dios en cualquier momento o instante de nuestra vida puede ser nuestro solo si dependemos con fe de Él para que cumpla su palabra en nosotros. En el pasaje nos habla de la salvación y revela de todos los medios que hay para nuestra salvación. Y es la palabra de Dios, sus promesas. Para los creyentes, mis amados hermanos, sin importar las dificultades y problemas que enfrentemos y las diversas aflicciones que tengamos y por las que pasemos, Dios nos invita a tener paciencia y a anclar nuestra fe en nuestro amado Salvador. En nuestro amado Salvador Jesucristo el Señor, ese que murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Él puede ser el aliento y el sustento de nuestras vidas. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo en la cruz, por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque tú eres el sustento y el aliento de nuestra fe, bendito Dios. Tú eres quien nos alimenta, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por el mensaje de ella, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.